con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y partieron. ¿Quiere darle lectura con toda su fuerza a este texto? Hágalo con libertad. Amado Padre, envía tu palabra, tu consejo, tu instrucción a nuestra vida. Queremos estar atentos a tu preciosa instrucción, a tu mensaje, y queremos llevarlo a la práctica, queremos ser hacedores de tu palabra. Líbranos, mi Dios, de distracciones, bloqueos, alteraciones, pensamientos negativos, y que podamos valorar, degustar, disfrutar de este momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Celébrelo, dele gloria a nuestro Dios. Tome su lugar, tome su asiento. Nos damos cuenta cómo el Señor día a día nos muestra su guianza, su protección, nos muestra su misericordia. Y como hijos de Dios debemos de estar atentos día tras día de todo aquello que el Señor nos muestra, todo aquello que el Señor revela. Muchas veces la influencia de esta tierra afecta a nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, y muchas veces nos distraemos de cómo el Señor continuamente muestra su consejo, su dirección para librarnos de circunstancias complicadas. Nos damos cuenta de este hombre llamado Lot. Aún en la Biblia lo registra como el justo Lot, haciéndonos ver que muchas veces, aún dentro de los linderos de la justicia, dentro de un comportamiento justo, muchas veces podemos tomar malas decisiones. Puede el hombre incurrir en algún error, en alguna equivocación. Nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo que los últimos tiempos serían semejantes al comportamiento o a la atmósfera en la cual vivió Lot. Ese iba a ser el panorama, los días de Noé y los días de Lot. Y si usted se da cuenta, todo lo que se está viviendo en nuestro tiempo presente es parecido a lo que se vivió en los tiempos de Lot. Lot tomó una decisión de separarse de su tío Abraham. Lot logró adquirir bienes, riquezas, posesiones, y tomó la decisión de separarse de su tío. Y nos damos cuenta que él toma la decisión, porque eso se lo dijo su tío Abraham, le dijo: mira,
para que no haya contienda, para que no haya conflicto entre nosotros. Si tú te vas a un lado, yo me voy al otro lado. Y entonces dice la Escritura que él levantó sus ojos y miró hacia ese paraje del Jordán. Miró, creo que anoté la cita, Génesis 13:10, dice: y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán. Y dice que estaba bien regado, estaba bien cuidado ese paraje. Y se abre ahí un paréntesis, dice: esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Dice que ese paraje era atractivo. Y mire el pensamiento y la visión que observa Lot. Dice que era como el huerto del Señor. O sea, miró hacia Sodoma y Gomorra y tuvo una visión equívoca. Dice que miró como que ese paraje era el huerto. Era un paraje extraordinario. Dice, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Yo le pregunto, ¿el huerto del Señor tendrá un cuadro comparativo con Sodoma y Gomorra? ¿Como Egipto tendrá un cuadro comparativo? Creo que no. Aún con todo el esplendor que hubo en Egipto, no se llegó a comparar, o no se puede llegar a comparar, con el huerto del Señor, el paraíso de nuestro Dios. No se puede comparar. No hay un cuadro comparativo que pueda decir la persona: oh, esta belleza de la tierra es como. No se puede. Pero él observó eso. Su visión estaba alterada. Por eso en el versículo que leímos al principio, ahí encontrará cómo se escribe el nombre de Lot. Se escribe con 3 letras: Lamed, Vav, Tet. Y en esas 3 letras hay un mensaje que está codificado y puede traerse a nuestro presente, a nuestra vida personal, a nuestra vida particular, a nuestra vida matrimonial, a nuestra vida congregacional. Puede traernos un mensaje, una enseñanza. La letra Lamed está relacionado con el corazón, porque por eso, para decir corazón en hebreo es Lev, con la letra Lamed. Y si usted se da cuenta, esa letra anhela surgir, anhela trascender. Y creo que el deseo de todos nosotros es la superación, querer salir, querer avanzar, querer lograr. ¿No es así? ¿O alguien quiere irse hacia abajo? Creo que no. Todos queremos lo mejor. Levante su mano y diga: yo quiero lo mejor. Vamos, diga: lo extraordinario, lo favorable. Por eso esa letra, usted la mira cómo se estira el cuello. Cuando uno está en el mar y como que el oleaje te está queriendo hundir, ¿qué hace uno? Saca uno la cabeza. Se levanta uno para absorber el aire. Pero para trascender, para ir hacia arriba, hay que tener cuidado con quienes nos relacionamos, porque la letra Vav, la siguiente letra, tiene que ver con nuestras relaciones, nuestras convivencias, nuestras amistades, nuestro círculo de celebraciones. Dice el libro de Proverbios que el que se junta con sabios se le impregnará la sabiduría, pero el que se junta con insensatos terminará
en el psiquiátrico. No dice así, pero dice terminará haciendo locuras. Así lo dice la Escritura. Corrige al sabio y te amará. Pero si corriges al necio, te lo echarás de enemigo. Entonces tiene que ver mucho esa letra Vav con nuestras convivencias. Y el apóstol Pablo llegó a decir: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y ya para que usted lo entienda mejor, ahí en su pueblo surgió un dicho, dice que el que anda con lobos, ¿verdad que sí? Ahí en su pueblo surgió ese dicho. Entonces es de suma importancia ver con quién me junto, con quién camino, con quién platico, con quién me relaciono, con quién disfruto su convivencia. Ya que eso, dependiendo con quién te juntas, aparece la tercera letra, que es la letra Tet. Y si usted se da cuenta, la imagen, la figura de esa letra es la de un feto que está en la parte interna. No sé si lo alcanza a percibir, porque si no lo alcanza a percibir, entonces tiene el velo de Lot. Pero se da cuenta, es como un feto. Y eso nos enseña, y en cada punta, usted se dará cuenta cómo depende que escuchas, que aprendes, depende la educación que recibes, será lo que se gestará en tu vida. Si usted se da cuenta, esa letra Tet, del lado derecho, está la cabeza de una serpiente. Del lado izquierdo está la letra Zain, o sea, la espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios. La educación que viene del libro sagrado. Dependiendo que escuchas o de quién recibes el consejo o con quién te relacionas, eso se gestará en tu vida. Semilla de la serpiente o semilla y fruto de la palabra de nuestro Dios. ¿A quién vas a escuchar tú? ¿A quién vas a atender? ¿A la serpiente o a Dios? ¿Qué creen que hizo Adán y Eva? ¿A quién escuchó? A la serpiente. ¿Qué cree que hace la humanidad? ¿A quién escucha? A la serpiente. ¿Sí o no? Sí. Cuando la vida de la persona desarrolla el patrón de conducta Lot, entonces el significado de Lot es un velo. Le es colocado un velo. La gente no ve, la gente no escucha, la gente no entiende lo que pasa en su entorno y se deja llevar por lo que le dicen las demás personas. Es como cuando se está colocando el velo y te dan un palo para romper la piñata. ¿Qué te grita la gente? A la derecha, y tú estás dando de palazos ahí para todos lados, pues porque no ves. Y así se la pasa el ser humano cuando no escucha el consejo, está dando de palazos para allá y está el objetivo está acá atrás y tú estás acá pegándole, no, dice atrás, y entonces te das la vuelta y, o sea, no estás viendo lo que está pasando a tu alrededor porque hay un velo. Levante su mano derecha y juntos le pedimos a Dios que abra nuestros ojos. Vamos, diga, abre mis ojos, abre mi oído, abre mi entendimiento. Quiero ver con claridad tu gloria. Entonces,
El mensaje que el Señor nos entrega en este día es en el lugar equivocado. ¿En dónde estaba Lot? En el lugar equivocado. Usted ha de saber cómo muchas desgracias, secuestros, accidentes, atentados surgen en un lugar específico y la persona que está dentro de ese lugar puede ser afectado. No le tocaba, pero estaba en el lugar equivocado. No era el momento, no era el espacio que le correspondía. Por ejemplo, la Iglesia del Señor Jesucristo tiene como hábito buscar al Señor el primer día de la semana. Pero muchas veces la persona dice, no, pero yo necesito hacer esta actividad porque entre semana por mi trabajo no lo puedo hacer. Entonces toman esa decisión de estar, de ir, de viajar, de hacer, elaborar actividades que no son propias en el día del Señor. Y entonces toman la iniciativa de decir, yo no voy a la iglesia, vamos a atender este asunto, vamos a atender a la familia. O sea, la decisión es no estar en el día del Señor. Y entonces se desarrollan actividades y se colocan en lugares que no son propios para ese día, expuestos a que venga una amonestación o una reprensión o un juicio. Recuerden que hay una corte celestial en donde se toman decisiones día tras día. Por eso la Escritura dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. En esa corte celestial hay una intervención angelical donde los ángeles registran, dice la Escritura, que el niño, desde que nace, Dios ha dado instrucciones para que ese niño tenga un custodio, tenga su ángel, tenga su protección. Pero ese ángel, al cuidar a ese niño, después a un joven, un adolescente, juventud, madurez, la edad avanzada, ese ángel lleva un registro, lleva anotaciones de lo que tú haces, de lo que tú desarrollas en tu vida cotidiana. Y ese registro es llevado a la corte. Ese comportamiento es colocado en la corte celestial. Y entonces, de tiempo en tiempo hay una revisión, hay un análisis del comportamiento humano. Si es algo bueno, viene la recompensa; si es algo negativo, viene la reprensión. Podemos ver cómo la decisión que toma Lot en irse hacia Sodoma, a vivir en Sodoma, dice que él habitaba en Sodoma. Vino la llamada de atención, o viene una, llamémosle así, le ponen a este hombre Lot una demostración, una cartelera
un panorama y le dice: mira el territorio en el cual tú estás pisando, en el cual tú estás habitando. Es un territorio muy delicado, porque dice la palabra de Dios que cuando tomaron sus posesiones, nos vamos allá al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 1. Ya vemos que en el 14 que dimos lectura, dice que se llevaron sus posesiones, pero ¿quiénes son los que se llevaron sus bienes, sus posesiones? Pues en el 14, 1 y 2 menciona la confrontación de 4 reyes contra 5 reyes. Hay un conflicto, hay una confrontación de estos reyes, en el cual, al comenzar la guerra entre estos 9 reyes, los 4 primeros reyes, los que menciona el versículo 1, tomaron cierto dominio y cierta ventaja sobre el rey de Sodoma, o sea, los otros 5, 4 contra 5, y perdieron dominio los 5 reyes que menciona el versículo 2. Y tomaron dominio los 4 reyes, por eso dice que se llevaron. Menciona en primer lugar, dice que los bienes, se llevaron a Lot y sus bienes. Pero vemos cómo en ese conflicto, la Biblia nos revela cómo cuando nosotros como hijos de Dios ignoramos el consejo que nos marca la Escritura, podemos estar pisando territorios delicados, territorios peligrosos. Podemos estar experimentando dolor o caos en nuestra vida a causa de estar colocados en lugares equívocos. Estar pisando territorios que estamos expuestos a que nuestra economía, nuestra salud, nuestra armonía sea afectada. Imagínese usted un poquito los logros que tuvo Lot, las adquisiciones, las compras, las negociaciones. Y habla la Escritura que inclusive él llegó a ejercer cierto gobierno, porque dice que se sentaba a la puerta de la ciudad de Sodoma. Y los que se sentaban a la puerta de la ciudad eran personas importantes, que estaban ahí dispuestas a hacer negocios. Era como una persona de alto rango en donde adquiría bienes, negociaba. Pero estaba en el lugar equívoco. No era ese lugar para Lot. No era ese lugar para un familiar de Abraham. Levante su mano derecha y diga: yo tengo la bendición de mi Padre Dios. Y hágalo con mucha fuerza, diga: pero también la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, Dios ha prometido bendecir a sus hijos de manera especial. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Usted es hijo de luz, ¿no? Él es luz y usted es
luz. Y dice que ese Padre, en Él no hay sombra de variación. O sea, a Él no lo mueve los sentimientos negativos de la persona. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Ese es nuestro Padre. Y entonces, cuando vemos cómo la voluntad divina, la voluntad de Dios es que el hombre no pierda nada, es que el hombre y la mujer sean bendecidos, sean guardados, sean prosperados. Pero cuando la persona toma decisiones incorrectas en su vida, entonces entra en ese sendero tenebroso, entra en ese sendero de caos. Vamos a ver rápidamente qué es lo que significa, qué es lo que rodea a un hombre, a una mujer que se expone en estar en lugares equivocados. Por ejemplo, Amrafel, que es uno de los reyes que entró en acción contra Sodoma, Amrafel, fíjese lo que representa esta estructura. Dice que era el rey de Sinar, y usted se ha de acordar que Sinar fue el territorio donde se construyó la Torre de Babel. De ahí surge el imperio babilónico. Y el imperio babilónico se distinguió por ser un imperio cruel, un imperio conectado con la reina del cielo, la estructura caída, que en el libro de Isaías lo nombra como lucero. Esta estructura imperaba, y uno de sus fundadores fue Nimrod. Dice que él era un poderoso cazador, pero no era un cazador de animales, sino era un habilidoso hablador para cazar almas, para hipnotizar a las almas, para engañar, manipular y controlar a las almas. Y mire cómo nosotros como pueblo de Dios debemos de hacer una pequeña revisión en nuestra vida, porque muchas veces no sabemos el comportamiento que tuvieron nuestros ancestros en esta tierra, y muchas de esas cosas han contaminado nuestra vida, han afectado nuestra mente y nuestro corazón por el ADN que fluye en nosotros de nuestros ancestros. Y si nosotros no nos conectamos con la palabra de Dios, como lo vimos en la imagen de ese hombre llamado Lot, si nosotros no nos apegamos a los principios bíblicos, entonces nuestra vida estará conduciéndose hacia escuchar a la serpiente. No hay términos medios en esta tierra: o escuchas a Dios o escuchas a la serpiente. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O te gusta la verdad o te gusta la falsedad, la simulación. La propia Escritura dice que Dios no se complace con la tibieza. Dice que a los tibios Dios los vomita de su boca.
Fíjese usted nada más, ¿qué le están haciendo? ¿Qué le están mostrando a Lot? Mira, Lot, a donde tú has tomado la decisión de ir a habitar, va a venir el reclamo, va a venir la amenaza, va a venir la influencia de estructuras que se van a llevar todo lo que hay en Sodoma. En la parte derecha tenemos ahí la línea de los 5 reyes y en la parte izquierda está la línea de los 4 reyes. Pero esos 4 reyes ejercieron tal presión que se llevaron las propiedades, los bienes de los habitantes de Sodoma, Gomorra y de los otros reinados. Y uno de esos reclamos es el que habla cosas oscuras. La persona que está conectada con un diálogo de las tinieblas corre el peligro de estar perdiendo sus bienes, corre el peligro de estar perdiendo sus beneficios. Una persona que habla mal, una persona que murmura, una persona que se atreve a murmurar una persona que es chismosa, una persona que maquina cosas negativas, es una persona que va a perder sus bienes. Es una persona que va a ser imán de la enfermedad. Y eso lo vemos en el libro sagrado. El dinero no te va a rendir. El dinero no te va a lucir. Porque estas estructuras están al pendiente de los que se colocan en lugares equívocos, que se relacionan con personas equívocas, que se asocian con personas equívocas. Fueron y capturaron los bienes de Lot y se los llevaron. ¿Qué más? ¿Qué más es el atractivo de estas estructuras? Está el otro nombre que es Arioc. Dice, sin misericordia, lleno de violencia. Dígame usted, ¿nuestra sociedad no se encuentra así? ¿Sin misericordia? No le importa. La violencia se hace presente. Los insultos, las agresiones. El usar mal la boca. El herir. El generar un daño en el corazón de la otra persona. Eso hace que estés expuesto a que se lleven lo que has logrado. Kedorlaomer tiene que ver con la copa de la abundancia, pero no es una abundancia sana, sino que es una abundancia que está relacionada con la prostitución. Está relacionado con los negocios ilícitos. Está relacionado con negocios que se hacen en la ilegalidad. Esa copa de abundancia es una trampa en donde la persona en cierto momento florece como si fuera la espuma, así. Oh, cuánto ha crecido. Pero si está conectado con la ilegalidad, eso se viene abajo de inmediato. Las personas que se dedican a la prostitución adquieren riquezas inmediatas, pero también están exponiendo su cuerpo a la muerte, a la enfermedad, al deterioro, a la contaminación del alma, a la afectación de los pensamientos.
y está el otro rey que es Tidal, que es el terror, el temor, el que no quiere salir adelante a causa de que alguien sembró esta semilla en su vida de que tú no puedes, tú no sabes, eres una persona que no va a salir adelante. Comienza esto a operar en la persona. Fíjese cómo estos 4 reyes van e invaden el territorio donde está Lot. Ahora, revisemos en dónde estaba parado Lot o en dónde estaba habitando Lot. Lot estaba habitando, su rey se llamaba Vera, y dice que ese territorio era un lugar donde la dádiva se hacía presente, pero con la corrupción. Dádiva que corrompe, Sodoma, Birsa, maldad que se expresa. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegaron los ángeles a avisarle a Lot y le dijeron, sal, escapa, huye por tu vida? ¿Qué expresaban esos habitantes? Sácalos, saca a esos jóvenes, o sea, refiriéndose a los ángeles, sácalos, queremos tener relaciones con ellos. O sea, era una perversidad ya, y ahí estaba Lot. Levante su mano y diga, líbrame, Señor, de convivir en la perversión, en la inmundicia, en donde abundan las moscas. Líbrame, Señor. El territorio donde él se había establecido era un lugar donde la corrupción estaba presente, la maldad se hacía presente, la enemistad. El vivir confrontados. Semever, el lugar donde dice remontándose a lo alto, o sea, un lugar donde se encumbra hacia el orgullo, hacia la soberbia. Pero también Zoar es otro nombre del otro rey, en donde, o sea, son los extremos, aquel que se siente mucho y aquel que se siente poco, o sea, una baja autoestima. Ese era el territorio donde Lot estaba pisando, y entonces, al estar pisando, al estar ubicado en un territorio no correcto, se atrajo. Fue imán de los 4 reyes que se llevaron sus bienes. Ahora, pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios es que tú vivas en un territorio corrupto? No. Tú eres portador de la gloria de Dios. Tú eres portador de la presencia de Dios. Entonces, tú como portador de la presencia de Dios, vas a establecerte en un lugar correcto. O vas a tener convivencia con personas que no van a afectar e infectar tu vida. El sabio ve el mal y se aparta. Mas los insensatos siguen su camino como si no pasara nada. Pero vemos que hay resultados dolorosos. No sé si me están a entender. ¿Sí está quedando claro? Ahora, mire lo que el Señor nos enseña en la carta 3 del apóstol Juan, su capítulo 1, versículo 2. Mire lo que le escribe este siervo de Dios a uno de sus discípulos, a uno de sus hijos espirituales. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Fíjese cómo hay una relación. Vemos cómo hay un vínculo entre padre e hijo espiritual. Así como Abraham y Lot había un vínculo de armonía, así como Abraham y Lot había un vínculo familiar,
Cuando hay una buena relación, cuando hay una buena conducción, lo que ministra un padre hacia su hijo espiritual, lo que ministra un padre biológico hacia su hijo, debe de ser la prosperidad, debe de ser el bienestar, debe de ser la buena salud. Pero aquí menciona dos áreas importantes. Menciona el área espiritual y el área material, porque Dios bendice en ambas áreas. Dios favorece a sus hijos en ambas dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión material. Entonces, el deseo de un padre hacia su hijo es: yo quiero que seas prosperado en todo. Vamos, levante su mano y diga: prosperidad en todo. Vamos, con toda su fuerza, diga: riqueza en mi espíritu, riqueza en mi carácter, riqueza en mi destino, riqueza en mis relaciones y riqueza en mis finanzas. Se abren los cielos y recibo los beneficios de mi Padre Dios. ¿Cuántas riquezas son? ¿Podría mencionarlas? Riqueza en mi espíritu, riqueza en mi carácter, riqueza en mi destino, riqueza en mis relaciones y riqueza en mis finanzas. Menciónelas usted, diga: yo recibo del cielo, yo recibo de mi Padre Dios, riqueza en mi... Que así sea, en el nombre de Jesús. Hay un proverbio en el capítulo 26, versículo 2. Hay un proverbio que nos revela cómo la maldición o las tragedias o los accidentes o la bancarrota o el caos no viene sin causa. Dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que eliminar de nuestra vida la conducta vagabundo. Debemos de entender la importancia de tener un vínculo con una casa espiritual y atender y respetar las autoridades que Dios ha puesto en la casa espiritual. En la vida familiar, matrimonial, qué importante es que los hijos no anden de vagabundos. ¿Tiene usted una casa? ¿Tiene usted un papá, una mamá, al cual se le debe de considerar, al cual se le debe de respetar, al cual se le debe de honrar, para que no se abra la puerta a las desgracias? A nivel nacional, también los habitantes de una nación deben de ser respetuosos con sus autoridades, deben de ser respetuosos con las personas que ejercen el gobierno en turno, para no abrirle la puerta a las desgracias. Hoy en día
se ha levantado una generación llamada la generación Z, y lamentable y tristemente está conectada con la muerte, no con la vida, porque hasta su imagen que lo representa es una calaca. Y lo que está promoviendo es la anarquía, la rebelión, la insujeción, la falta de respeto, la quema de propiedades. Sus manifestaciones no son las correctas porque incluyen violencia. Y todo ello está penetrando a nuestra sociedad y está penetrando a los hogares, en donde el hijo cuestiona, en donde la hija cuestiona a su autoridad. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Cuando hay normas, hay reglas, hay principios, hay instrucciones que se tienen que llevar a cabo por el bien de todos. Cuando se obedece un mandamiento, el mandamiento, dice la Biblia, es vida, o sea, te protege. Pero cuando tú te sales de esos linderos, entonces te expones. Por eso el proverbio dice: ve cómo el gorrión anda de vagabundo. Ve cómo vuela la golondrina. Porque así como miras tú su vuelo, así como miras tú su querer superar, pero con una mentalidad de vagabundo, se le abre la puerta a la maldición. Y creo que todos los que estamos aquí somos hijos de la luz. Y Dios lo que nos enseña es que Él ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no viva perdido, sino que tenga vida eterna, vida y vida en abundancia. No sé si hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué quiere hacer las estructuras diabólicas en esta tierra? Que pises lugares equívocos. Puse un listado ahí de diferentes lugares que muchas veces, según la Biblia, porque esto todo lo basamos en la Biblia, en el caso de Lot, ¿era la voluntad de Dios que Lot estuviera en Sodoma y Gomorra? No, estuvo en un lugar equivocado. Y por eso tuvo afectaciones en sus bienes, en su familia, en su propia esposa, porque estuvo en un lugar equivocado. Pero vemos también una tormenta que le vino a Jonás. ¿Era la voluntad de Dios que Jonás estuviese atormentado? No. Entonces, ¿por qué vino la tormenta? Por viajar a un lugar equivocado. Hizo un viaje al cual él no consultó a Dios, o no era la voluntad de Dios que viajara a Tarsis. Dios lo había enviado a Nínive, pero se metió en una tormenta por no obedecer. La gente que acompañó al rebelde Coré, ¿era la voluntad de Dios que fuesen tragados por la tierra? No. Pero por estar haciendo amistades con los rebeldes, la propia tierra se los tragó. Era la voluntad de Dios que el matrimonio de Elimelec y Noemí terminaran con las manos vacías y muertos sus dos hijos. ¿Era su voluntad? No. Este matrimonio dejó Belén, siendo ellos personas importantes con recursos, se trasladaron a Moab, a una tierra de maldición, y allá perdió la vida sus dos hijos y se quedaron con las manos vacías.
Le preguntó, ¿era la voluntad de Dios? No. La relación que tuvo Sansón y Dalila. Sansón era un hombre hebreo y Dalila una mujer filistea. ¿Era la voluntad de Dios que perdiera a Sansón la fuerza? No. Pero se relacionó con la mujer equivocada. Los 350 discípulos de nuestro Señor Jesús, que no estuvieron en el aposento alto, solo estuvieron 120. ¿Era su voluntad que estuviesen sin esa experiencia poderosa del Espíritu de Dios? No. Estuvieron ocupados en lugares equivocados. Terrible es esto. El varón de Judá, ¿era la voluntad de Dios que fuese muerto por la operación del león? No era la voluntad de Dios. Pero estuvo en el lugar equivocado. Amado pueblo de Dios, termino con la siguiente reflexión que nos marca la Escritura. En Juan 8:44, Dios le hace ver a las personas que ejercían una religión, que ejercían una conducta, creyendo que estaban bien, porque llegaron inclusive a decir: nuestro padre es Abraham. Se sentían hijos del patriarca Abraham. Se sentían vinculados con esa genética. Y esto, amado pueblo de Dios, debe de traer una reflexión a nuestra vida, porque nosotros profesamos decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de la luz. Pero muchas veces no estamos recibiendo la dirección o no estamos obedeciendo las instrucciones divinas, sino que vuestra vida vive desconectada de la verdad y se le hace más caso a la falsedad y al engaño que a la verdad. Disfrutas y convives más con los falsos, escuchas más a los rebeldes, escuchas más a los que se oponen al camino de Dios. Y mire lo que le dijo el Señor a esos hombres que se atrevieron a decir: nuestro padre es Abraham. Y el Señor les sale con el descubrimiento y la revelación de quién era su padre. Les dice: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Dice: él fue un homicida desde el principio. Su enseñanza produjo muerte. Su influencia produjo muerte a Adán y a Eva. Dice: y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¡Oh, qué sorpresa! Esos hombres se enfurecieron cuando el Señor Jesús les dijo: ustedes no, su padre no es Abraham, su padre es el diablo. ¡Qué sorpresa se llevaron! Que el Señor Jesús les haya mostrado la contaminación de su genética. Pero entonces,
¿Cómo se manifiesta un hijo de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que un hijo de Dios está pegado al Padre de las luces? En Juan 4:34 dice: Jesús les dijo, y aquí está un consejo maravilloso para que nosotros día a día revisemos, nos preguntemos, nos examinemos personalmente. Mi Padre es luz, mi Padre es Dios, mi Padre es amor. Jesús les dijo: mi comida, o sea, mi alimento, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cómo se evidencia que uno es hijo de Dios? Cuando tú te alimentas de la voluntad divina y trabajas en favor de su obra. Cuando una persona se opone a la obra de Dios y quiere destruir la obra de Dios, ya está vinculado con el diablo. Su padre es el diablo. ¿Usted va a convivir con hijos del diablo? ¿Usted va a tener amistad con los hijos del diablo? No. Porque esa estructura es homicida desde el principio. ¿Qué quiere hacer? Acabar, generar destrucción. ¿Y qué nos enseña nuestro Señor? No, yo soy hijo de Dios porque quiero hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra. Cuando un hijo de Dios quiere ver tu bienestar, ese es un hijo que está conectado con el Padre de las luces. Cuando se te da un consejo de vamos a servir a Dios, vamos a trabajar para la obra de Dios, es alguien que está conectado con el reino de la luz. Pero alguien que ya se opone, contradice y afecta a la obra de Dios, ya está conectado con el diablo. ¿Estamos aquí? ¿Qué debemos de hacer entonces? Dice Juan 6:53 y 54. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tienes que participar de un pacto, y ese pacto te da vida. Vida para tu espíritu, fortaleza para tu alma y sanidad en todo tu cuerpo. Quiero repetir eso, diga: vida para mi espíritu, fortaleza en mi alma y sanidad en todo mi cuerpo. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Comer su cuerpo, beber su sangre. Cuando Él explicó esto, dice que muchos discípulos no entendieron el mensaje. Juan 6:66 dice que muchos se apartaron de Él porque no entendieron el mensaje que Él les estaba diciendo. ¿Qué está diciendo? Coman mi palabra. El Verbo se hizo carne. Coman mi palabra y beban de mi espíritu. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Aliméntense diariamente con mi palabra y sean guiados por el Espíritu de Dios. No hagas cosas, no tomes decisiones, no alteres tu casa, tu ambiente, sin la ayuda,
el consejo, la cobertura, la guianza del precioso Espíritu Santo de Dios. Conviértete en un niño bien educado delante del Señor. Papi, ¿puedo hacer esto? Papá, ¿puedo tomar esta decisión? Papá, ¿tú autorizas esto? Tu palabra dice, pero yo quiero que tú me confirmes. Cuando tomamos como principio la palabra y la guianza del Espíritu de Dios, vas a evitar que estructuras demoníacas quieran llevarse lo valioso de tu vida. No vas a perder a tus hijos, no vas a perder a tu familia, no vas a venirte a bancarrota, no vas a perder tu seguridad, no vas a perder tu salud, no vas a perder tus recursos, no vas a perder tu negocio, porque tienes la vida de Dios. Tienes al Padre que bendice a manos llenas. Tienes al Padre que te levanta. Tienes al Padre que te aconseja. Tienes al Padre que te lleva de gloria en gloria. A ti te va bien. Tu salud va a estar mejor. No vas a terminar en un psiquiátrico. No vas a terminar en un asilo. No. Porque Dios es tu amparo y tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio. Su cobertura te rodea de gloria y de luz. ¿Quedó clara la palabra? Solo basta que en cada decisión que tomes consideres al Espíritu de Dios. Considera el consejo de su palabra. No salgas con argumentos como, es que yo creo, es que yo pienso, es que así es que ideas humanistas traen quebrantos que sufre toda la humanidad. Pero un consejo que viene del cielo, un consejo que viene de Dios, te da vida y vida en abundancia. El ejército angelical acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Dios. Póngase sobre sus pies. Los hermanos de shofar ya deberían de estar acá al frente. Tocamos 7 sonidos.